la actitud, lo que expresa, lo que transmite el atleta en el escenario es muy importante. Yo acá veo un tipo con una expresión de ganador, que es Mohamed, con un tipo que por dentro dice, la puta que los parió. Mira, 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 mira esa cara. Mira, compara esta cara con esta cara. Acá esto me está diciendo algo, ya me está diciendo algo. A ver, no quiere decir que un tipo que salga sonriente y seguro y que sea una paloma te va a ganar un torneo. Cardona Walter 7 me dice, ¿deporte natural o con anabólicos? Cuando Walter me pregunta, me dice deportes, voy a asumir que deporte en general, no solamente culturismo, ¿no? Yo creo que en el deporte de alta competición debería estar totalmente libre el uso de cualquier tipo de químicos, anabólicos, esteroides o el químico que sea. Te voy a explicar, Walter, ¿por qué? Porque hoy en día, y ya no estoy hablando de culturismo, un atleta, digamos, atletismo, 100 metros, salto en largo, un ciclista también, podemos incluirlo en unos Juegos Olímpicos, en un campeonato mundial. Estamos hablando de deporte de altísimo rendimiento, en elite, tenis, ni hablar, fútbol americano, básquetbol, ni hablar, tiene ventajas si representa a un país de lo que podemos llamar el primer mundo. Normalmente estos atletas que ganan millones de dólares, por ejemplo, un corredor de 100 metros o un tenista, disponen de laboratorios para, más allá del asesoramiento químico que tienen, muchos de ellos, la gran mayoría, ni hablar en lo que es, por ejemplo, un Tour de Francia, en ciclismo, pero digo en deporte en general de alto rendimiento, y sobre todo estos deportes que generan tanto dinero como el tenis, tienen asesores químicos, gente que saben manipular y cómo pasar los controles antidoping. En cambio, los países del tercer mundo, como puede ser nosotros, de Sudamérica o de Europa del Este, no tenemos esa capacidad de poder tener un laboratorio que tal vez nos haga un par de antidoping antes de una competencia importante. Por eso vas a escuchar que a veces en una Diamond League o en un Juego Olímpico, tal atleta de, por ejemplo, sobre todo los que necesitan más fuerza, de lanzamiento de bala, se lesionó y no participó. Probablemente le dio un positivo. Ellos tienen los medios para, no solamente para pasar los antidoping, sino para hacer un test antes para saber si le va a dar positivo o no. Entonces, de esa forma, vos estás beneficiando a los atletas que son de países, repito, el bien o mal llamado primer mundo, y esto va en detrimento de lo que es los deportistas que no tienen la capacidad económica ni para tener un asesoramiento químico para pasar esos antidoping, y mucho menos para tener controles, un laboratorio encima para tener los controles para estar seguro de que van a pasar el control antidoping. La verdad que es un tema muy, muy difícil, muy interesante, a mí me interesa mucho, pero es un tema que es difícil de tratar porque obviamente los que deciden todo esto son los que organizan tanto los Juegos Olímpicos, los campeonatos, y voy a terminar, te voy a redondear la idea, Walter, con, por ejemplo, lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, si no me falla la memoria, fue el primer año donde participa un equipo de básquetbol de la NBA, de la NBA de Estados Unidos. Hasta ese momento solamente iban un equipo representando a Estados Unidos del básquet universitario, que es bastante bueno en Estados Unidos, pero obviamente no tiene el nivel de la NBA. Fue el debut, los Juegos Olímpicos del Dream Team. Hasta ese momento no eran profesionales los que competían, y se aceptó, obviamente, porque comercialmente para un Juego Olímpico que esté
Michael Jordan y compañía es muy, muy beneficioso, obviamente, pero la condición era que no le hagan antidoping. Y no se le hizo antidoping. O sea, que aquel equipo que más allá de que si usan o no usan químico, fueron los monstruos más grandes del básquetbol, solamente hoy en día comparable a un LeBron James, fueron a competir supuestamente usando químicos porque por algo se exigió de que participaban con la condición de que no se le haga antidoping. Creo que con esto resumo todo y no hay mucho más que hablar. Velázquez Mati dice, hay muchos men's top que van a tener que modificar mucho para entrar en peso altura. Un tipo como Hendrickson, por ejemplo, yo no sé cuáles van a ser los parámetros, pero yo no creo que no sé cuál va a ser el parámetro. Supuestamente debería ser menos que un Classic Physique. Y después el otro problema que vamos a tener, o que van a tener, es que hasta donde yo escuché, voy a repetir porque no quiero que me digan, no, pero vos dijiste, en esto le erraste. Esto yo estoy hablando de lo poco que se está sabiendo, de lo que se está hablando, no hay nada concreto. Se está hablando que en un principio se va a hacer solamente en las categorías profesionales. ¿Qué va a pasar? Que va a haber tipos como los que vemos en el video, justamente, voy a poner el video para que veamos, vamos a ver amateurs con este peso que van a pasar a profesionales, y una vez que pasen a profesionales van a estar 4, 5 kilos o 6 kilos arriba del peso y van a tener que hacer un trabajo de 6 meses o un año para poder competir en un campeonato profesional. O sea, todo muy raro, un poco rebuscado creo que va a ser, pero bueno, vamos a estar en la expectativa, vamos a ver qué pasa y muy pronto vamos a tener las primeras noticias de cómo van a ser los parámetros de peso-altura en esta categoría. Bueno, Cardona Walter se ve que no hace mucho que me sigue. Me pregunta, en tu caso, ¿usás anabólicos o eres natural? Mirá, te cuento, desde el año 89 que uso anabólicos. Siempre, solamente una vez competí natural, que fue una experiencia bastante desagradable, en una muy mala condición. No existe el culturismo natural de competición, es todo un gran chamullo. Yo estuve natural, hice un descanso bastante largo, hasta hace menos de una semana. El lunes pasado empecé con un ciclo, ya aumenté 2 o 3 kilos, creo que me voy a aumentar no mucho más, 4 o 5 kilos más, porque voy a competir a fin de año. Pero competición natural no. Si vos querés hacer culturismo, usarlo como un estilo de vida, me parece perfecto. Yo soy un gran defensor del culturismo natural como estilo de vida. Ahora, si vas a competir, no te lo recomiendo. Ariel Ayala 311 me pregunta, una vez obtenido un buen nivel muscular con anabólicos, ¿se pueden dejar y mantener esa masa? Mirá, Ariel, sí, obviamente que se puede, obviamente que se puede. Vamos a poner el hipotético caso que vos hiciste un par de ciclos, digamos 3 ciclos en un año, tuviste una ganancia de unos 15 kilos aproximadamente, no estoy diciendo 15 kilos de masa muscular seca, no 15 kilos de más en competición. Suponte, empezaste con 70 kilos, llegaste a pesar 85 kilos, con un nivel de grasa normal, 10-12%, no mucha grasa. Hiciste 3 ciclos y la pregunta concreta es si se puede mantener, si se puede dejar el esteroide y mantener esa masa muscular. Mira, te podría decir que como una estimación, y va a depender obviamente de 2 factores. Una, de la dedicación que vos tengas para seguir entrenando y comiendo como cuando estabas en ciclo, y otro, a tu genética. Pero probablemente si en un año con 3 ciclos, 2 o 3 ciclos, una cantidad moderada, ganaste unos 15 kilos de masa muscular, teniendo en cuenta que fueron tus primeros 2 o 3 ciclos y tu primer año de uso de esteroides, ganando de esos 15 kilos, probablemente te van a quedar en un principio 10 kilos, vas a perder 5 kilos en los primeros 2 o 3 meses. El primer y segundo mes prácticamente los vas a mantener,
después va a venir una pérdida bastante rápido, que es básicamente agua, es retención líquida, y luego te van a quedar unos 10 kilos de esa ganancia que si vos seguís comiendo y entrenando correctamente, probablemente bajes 2 o 3 kilos más, como mucho 4, pero vas a tener una ganancia real y prácticamente de por vida de aproximadamente 6 o 7 kilos. Obviamente que esto, si lo volvés a hacer 2 o 3 años después, no van a ser siempre esas ganancias de 6 kilos. Si volvés a los 3 años a hacer estos 2 o 3 ciclos y a ganar masa muscular, después te van a quedar tal vez 4, después 3, después 1. Va a ser una ganancia muscular que no va a ser proporcional a la ganancia que tuviste en el primer año. Pero digamos que en el primer año de entrenamiento, si ganaste 15 kilos, te van a quedar secos, limpios. Después de un año de haber cortado, te van a quedar aproximadamente 6 kilos. O sea que vas a estar pesando 76, 77 kilos con un buen tono muscular. Esa va a ser la ganancia. Y digamos que a partir de ahí, cada año que vos hagas 1 o 2 ciclos, va a tener una ganancia entre 2 o 3 kilos hasta que llegues probablemente a 84, 85 kilos, y las ganancias van a ser cada vez menor, tal vez 1 kilo por año va a ser la ganancia real que te van a quedar por el uso de esteroides. Le voy a contestar a Pablo Volmar. Estábamos hablando de lo que es la química, no los esteroides concretamente, todo tipo de química en los Juegos Olímpicos, y Pablo Volmar me dice, los tramposos son los rusos, por eso fueron suspendidos de los Juegos Olímpicos. Mirá, yo creo que ahí hay una cuestión política también, porque como hablamos en otro momento, siempre cuando había positivos eran atletas de fuerza y de países de Europa del Este, de Bulgaria, Rumania, y los atletas, nunca quedaba pegado un inglés o un americano, eso era muy raro que pase. Entonces, tramposos, si vos considerás que usar química en un juego olímpico o algún tipo de anabólico esteroide o cualquier ayuda que tengas química, yo no considero que sea trampa, al contrario, yo creo que los rusos no son los únicos tramposos, sino que los rusos no tienen la protección del COI, del Comité Olímpico Internacional, y de la WADA, que es la agencia o el organismo que se encarga de realizar los controles antidoping. O sea que podemos decir que no es que sean los rusos los tramposos, sino que si hay tramposos en este juego, todos son tramposos. La diferencia es que a algunos se los puede desenmascarar y a los otros se los deja pasar. También le voy a contestar a Ale Pop, que me dice, hola Simón, en el hipotético caso de que tengas un cargo de gestión estatal en deporte, te aviso que la política la veo de costado, jamás me metería en política. En el hipotético caso que tengas un cargo de gestión estatal en el deporte, sin importar partido, etcétera, y te dan recursos, ¿qué medida tomarías para promocionar el culturismo? Mirá, te digo la verdad, lo que es el país hoy en día, prendido fuego en Argentina, no creo, yo te repito, no me interesa para nada la política, pero en el hipotético caso de que tenga un cargo político, yo no daría ninguna ayuda económica a lo que sería el culturismo. Podría ayudar a la gente indicada, no los grandes comerciantes del culturismo, que ya saben ustedes quiénes son, brindándole, por ejemplo, lo que haría desde un cargo político, brindar lugares públicos como centros culturales, por ejemplo, lo que sería Tecnópolis, brindarles a las asociaciones para que realicen campeonatos sin que tengan ningún costo, tal vez un costo de limpieza o mantenimiento del lugar, nada más. Eso creo que sería de la forma de que yo ayudaría. No tocaría un peso, no pasaría un peso por mis manos, ni de nadie que esté a mis alrededores, porque vos ya sabes cómo termina eso en la política, y está pasando, obviamente, desde hace
50, 60, 70, 80 años en la política argentina y prácticamente en la política de todo el mundo, pero sobre todo en la política argentina y ni hablar en los últimos 20 años. Así que mi apoyo al culturismo sería simplemente brindar muy buenos espacios para que se hagan más que torneos, sino algún tipo de expo, sin que el organizador tenga ese costo extra que puede ser muy grande de tener que invertir en pagar un alquiler muy alto en un lugar que tenga un gran tamaño y sobre todo que tenga muchas prestaciones para el atleta. Ahora lo que habíamos dicho, y como bien lo anuncio en el thumbnail o en la miniatura del video, vamos a hablar, si bien ya pasó una semanita, un poquito más, cuando salga el video en YouTube va a haber pasado un poquito más de una semana, que fue uno de los campeonatos más polémicos de los últimos años, que fue el Toronto Pro, donde compitieron dos grandes atletas, grandísimos atletas como son, y acá lo tenemos, por un lado, el de Slip Azul, el canadiense, Ian Valery, canadiense él, jugando de local, y Mostafa Mohamed, egipcio, de Slip Rojo. Vamos a ver el video, mientras tanto yo le voy a dar mi opinión. Bien, ahí vamos a ver una serie de poses, yo voy a detener el video, este es el Toronto Super Show, ya un clásico del culturismo, pero me voy a detener en un par de poses para, acá tenemos que analizar, vamos a recordar que el campeonato lo gana Valery, y que hubo una diferencia con el tercer puesto, y en este caso, quiero aclarar que en este caso me parece muy bien que Head Judge saque a los dos finalistas, los dos, al primero y al segundo, para comparar, porque había demasiada diferencia con el tercero. No me parece bien que cuando hay 5 competidores que están muy parejos, que se armen los podios, que el Head Judge arme el podio y te ponga el que él cree o el que él quiere que gane el torneo, te ponga al medio, a la derecha que te ponga el segundo, a la izquierda el tercero, el cuarto, el quinto, que te marque la cancha al resto de los jueces para que todos voten como él, me parece que no está muy bueno. Valery en una gran condición, muy rayado, pero yo voy parando, por ejemplo, acá vamos a ver esta comparativa de abdominales. Lo primero que vamos a ver es el tamaño de las piernas. Acá tenemos dos biotipos totalmente diferentes. Si bien estéticamente puede ser un poco más estético Valery, la diferencia de masa muscular que hay entre el egipcio y el canadiense creo que es muy notable. Acá hay una gran diferencia de masa muscular, más allá de que Valery es un tipo con una gran masa muscular. Un top 10 de una Olimpia, vaya si no tiene masa muscular. Pero lo tenemos a este egipcio con esta genética típica de los árabes, que creo que llegó en una gran condición. Puede ser que le falte un punto más para llegar a una máxima condición, pero la verdad que la condición es muy buena. Entonces, cuando tenemos estos dos tipos de cuerpos, que a veces es la competición es la línea contra el tamaño o la condición contra el tamaño, vamos a tener en cuenta que la condición es prácticamente la misma, tal vez un poquito, pero muy poco más rayado. Valery lo vamos a ver sobre todo en las poses de espalda, tal vez en los glúteos, pero no es tan grande la diferencia. Y después vemos en la parte estética, si bien es un poco más estético, Mostafa Mohamed es un físico un poco más tosco, obviamente con esa masa es normal que eso suceda, pero el culturismo es eso, amigos, es masa muscular, es tamaño, ¿eh? No nos olvidemos nunca que esto es físico-culturismo. Y cuando vamos a hablar de estética tenemos que ver más allá del ancho de clavículas, el ancho de las cinturas, las caderas, algunos detalles como lo que está pasando acá en el pecho con Valery, que yo no sé
Él nunca tuvo un gran pecho y fíjense cómo hay una separación, esta separación que es un poco extraña, pero en este último torneo se le notó como algún problema en el pecho, algo parecido a lo que le pasó a Vic Rami en los brazos, sobre todo en los tríceps, que hay como una pérdida de masa muscular. Eso puede ser debido a varios factores. Vamos a analizar prácticamente pose por pose. Bueno, yo creo que Mostafa Mohamed acá se veía ganador. Acá esto yo lo quiero destacar bastante, salvando los años luz de distancia que tenemos nosotros con este nivel de competición, la actitud, lo que expresa, lo que transmite el atleta en el escenario es muy importante. Yo acá veo un tipo con una expresión de ganador, que es Mohamed, con un tipo que por dentro dice, la puta que los parió. Mira, 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 mira esa cara. Mira, compara esta cara con esta cara. Acá esto me está diciendo algo, ya me está diciendo algo. A ver, no quiere decir que un tipo que salga sonriente y seguro y que sea una paloma te va a ganar un torneo. Estamos hablando cuando hay una paridad y los dos están en una muy buena condición. Acá yo creo que Valery por dentro se estaba dando cuenta que podía quedar en segundo lugar y no obtener el pase que él estaba buscando al Olimpia. Fíjense la diferencia a lo que es el cuarto, el tercero y el resto de los atletas. Mucha diferencia. Por eso creo que es correcta la decisión del head judge de en su momento separar muchas veces, como ha pasado ya en algún Arnold Classic, de sacar solamente cuando están muy parejos el primero y el segundo. Bueno, hay una pequeña distensión, pequeñísima distensión abdominal, que en un monstruo de este tamaño no podemos llegar a... Tampoco es que el tipo tenía un globo en el estómago, pero la separación muscular, en la densidad del abdomen, fíjense, eso, si es la excusa de que el tipo perdió por esa pequeña dilatación, creo que no es correcto, porque esa dilatación la obtiene prácticamente cualquier culturista. Vos no podés pretender que un tipo de no sé cuánto mide, 1,71 m, 72, y pesa 120 kilos compitiendo, que tenga la cintura de una bikini. Ahora, que tenga una panza de embarazado como Dave Palumbo, ya estamos hablando de otra cosa. Esto probablemente puede ser un problema de asimilación en la carga o algo de eso, pero no es algo muy notorio como para decir perdió porque tiene una dilatación abdominal. Pero en cambio sí hay una diferencia a favor de Mostafa Mohamed en lo que es el pecho. Sobre todo se nota en la musculada. En esta pose también lo veo ganador a Mostafa. Fíjese en el tamaño. Acá hay una cuestión genética, el tamaño, las inserciones de las piernas. Miren esto. Miren este vasto. Miren, si bien Valery tiene unas piernas, miren la diferencia que hay en los músculos. El resto prácticamente el mismo condicionamiento y como lo que les decía antes, el pecho. Acá hay un déficit en el pecho que es bastante notorio y más allá de que no es un músculo muy grande, el pecho en un armado, por ejemplo, en una expansión dorsal se ve mucho y te da la sensación de, si no tenés un buen desarrollo pectoral, de que se te vea flat, que se te vea más chico. Fíjense cuando marca cuando aprieta. Y otra cosa que me llamó bastante la atención en las poses de espalda, porque como decíamos anteriormente, Valery tiene una mejor línea general. Fíjense, por ejemplo, en esta pose, sobre todo en la doble bíceps, me llama más la atención. La doble bíceps me llama muchísimo la atención. Fíjense en esta doble bíceps. Se inclina demasiado para que no se lo vea tan largo. Y creo que Mostafa Mohamed está tirando una doble bíceps que hace que prácticamente no se lo vea tosco como se lo debería ver un tipo de semejante tamaño. Creo que es una buena estética para un tipo de un tamaño tan descomunal como tiene
Mostafa Mohamed. Si bien, como le decía antes, puede haber una pequeña diferencia de condición en el glúteo, pero es mínimo, no es que tampoco fue con el culo gordo el egipcio. Bueno, ahí ya con la premiación, en fin. Bueno, ahí le cambió la cara, ahí ya le cambió la cara, ahí ya apareció la sonrisa, ahí ya apareció la sonrisa, pero bueno, por lo menos pudimos hacer un análisis para lo que a mi entender fue uno de los resultados más polémicos. Yo lo veo como claro ganador a Mostafa Mohamed. Ustedes en los comentarios después me pueden decir que tal vez yo estoy equivocado, yo no soy el dueño de la verdad. Y como siempre digo también, estamos analizando un resultado desde un video que voy a ser reiterativo, no es lo mismo ver un video en un streaming de dudosa calidad, verlo a 20, 30 metros en el mismo teatro y verlo a 5, 6, 7 metros, que es la distancia que lo ven los jueces, y se puede apreciar concretamente cuál es la condición. Cambia, les aseguro que cambia muchísimo ver un video, y tengan en cuenta que un video, sobre todo si no es de buena calidad, siempre beneficia al que está más liso. Por eso no te puedo dar una opinión definitiva. Lo que puedo ver en el video, lo veo claramente ganador al egipcio. Pero bueno, que un egipcio le gane a un canadiense en Toronto, y encima en un campeonato que es clasificatorio para el Mister Olympia, iba a ser un poco difícil. Al menos esa es mi opinión. Así que vamos a seguir con las preguntas, después me dirán ustedes, a ver qué les parece. Bueno, acá una pregunta que muchos me la han hecho muchísimas veces. Es una pregunta importante porque es una decisión que muchas veces uno toma cuando es muy joven, y nos puede llevar a ser exitosos en la vida o tener un gran fracaso. Matu Espi me dice: Simon, ¿qué me recomendás? Qué pregunta esta, ¿eh? ¿Qué me recomendás si tengo 19 años, un niño, y quiero empezar a dedicarme, vivir del culturismo? Qué difícil, qué pregunta tan difícil de contestar, Matu. ¿Qué es vivir del culturismo? Por las dudas, yo no sé cuántos conocimientos tenés del culturismo, ya te estoy avisando que si vos estás pensando en vivir del culturismo de competición, ganar plata como competidor, olvídate. Nos va a ganar, vas a gastar muchísima plata, y aunque seas un número uno, tal vez si sos un número uno, tal vez si llegás a ser un Chopin o ni siquiera un Sivan, mirá lo que te digo, si sos un Chopin o un Jay Cutler, un Ronnie Coleman, que ganaron un par de Olimpias, tal vez un Big Ramy, vas a vivir muy bien del culturismo. Cosa que dudo mucho, no creo que estés a ese nivel de competición, ojalá me equivoqué, lo dudo muchísimo. Ahora, si querés dedicarte y vivir indirectamente del culturismo, yo te diría que, bueno, obviamente, primero que desarrolles un muy buen físico, que compitas, no dejes de competir, aunque no hagas una carrera importante como culturista. La experiencia de competir y el conocimiento que te va a dar 10 años o 15 años de competición, te repito, más allá de los logros que vos tengas, porque va a depender mucho también de la genética, van a ser fundamentales para lo que es tu conocimiento. El culturismo no es como la medicina o como otras carreras o disciplinas que vos vas a tener que estudiar 7, 8 años para aprender. Acá vos vas a aprender con la experiencia. Si bien en la medicina también un médico termina de aprender en los 2 años, después de recibirse, que lo hace en las prácticas, en las guardias, en los hospitales, obviamente. Pero lo que es en culturismo, vos vas a aprender en la competición. Lo mismo pasa en el fútbol. Los grandes técnicos de fútbol,
trabajan como técnicos en clubes, son campeones mundiales o campeones de sus equipos. Menotti, Pilardo, Gallardo, De Michelis, todos prácticamente. Hay el único, la excepción que confirma la regla es el profe Córdoba, pero todos los grandes entrenadores fueron grandes futbolistas. Y en culturismo, no te voy a decir que necesitas ser un gran culturista, pero necesitas tener una carrera como culturista de al menos unos 10 años para meterte en el barro del culturismo y aprender con tu propia experiencia y también con la gente que te rodea. O sea, hacer 3 o 4 cursitos online no te va a dar el conocimiento necesario para poder, como vos me preguntaste, no recuerdo bien cómo fue tu pregunta, como vos decís, vivir del culturismo. O sea, lo que yo te recomiendo, come bien, entrena bien, empezá a prepararte para competir y informate, estudiá. Si podés hacer alguna carrera, tenés la posibilidad de hacer una carrera como de nutricionista, sería excelente. Ni hablar si podés hacer una carrera de medicina, ya es un poco más complicado, pero no lo descartamos. Tal vez puedas hacer una carrera, sobre todo que esté, yo te diría, más relacionada a la nutrición, o medicina o nutrición, si podés hacer una carrera. Si no podés hacer una carrera de esa característica a nivel universitario o terciario, al menos informate, hacé estos cursos, no te van a dar el conocimiento para ser un gran preparador, pero te van a ayudar a complementar tus conocimientos con tu práctica, que debería ser la competición. Así que, contestando a tu pregunta, mi recomendación es que seas un muy buen culturista, el mejor culturista que vos puedas hacer, y así vas a ser un muy buen preparador, un muy buen personal trainer, y probablemente, si tenés la capacidad, vas a poder vivir del culturismo. Bueno, vamos a contestar un par de preguntas más porque yo me voy a entrenar. Ustedes ahora se van a dormir, que van a ser las 2 de la mañana, yo voy a comer, me voy a entrenar. Bueno, esta la contesto a Agus muy rápido. ¿Cómo ve el culturismo nacional y el internacional? ¿Crees que el culturismo nacional pueda llegar a meterse en la elite del Olimpia algún día? No, olvídate. Algún día puede ser dentro de 30, 40, 50 años. Yo al menos no lo voy a ver. No sé vos qué edad tenés. Si eso pasa, yo no lo voy a ver. Como viene la mano, y como se está manejando el culturismo encima en Argentina, imposible. Jamás, jamás. Lamentablemente, lo digo con mucho dolor. The Plot Secret, un gran preguntador y que se va superando programa a programa, me dice: Simón, sabemos que tenés casi 35 años compitiendo, algo casi imposible para cualquiera. ¿Pensás que tu parte mental hace la diferencia para mantenerte siempre en forma y enfocado? ¿Y de qué pilares te agarrás para sostenerlo de por vida? Y la otra: ¿y qué 3 suplementos naturales no deben faltar? ¿Y qué 3 te guardarías si llega un apocalipsis? y ojo, de Plot, que no estamos tan lejos de eso, y nos quedaríamos casi sin nada para estoquearnos. ¿Ves? Mirá qué buena pregunta. Mirá, con respecto a la primera, tal vez la más difícil de contestar, que me decís, si mi parte mental hace la diferencia para mantenerme siempre en forma y enfocado, sí, te diría que sí. Mirá, una reflexión. El físico-culturismo es un deporte donde paradójicamente la parte mental es mucho más importante que la parte física, tanto para el rendimiento deportivo como para la longevidad competitiva. O sea, que la parte mental hace una gran diferencia. De hecho, yo soy un culturista con una genética, una buena genética, pero para nada un superdotado, ni mucho menos, que llegó competitivamente mucho más lejos de lo que los conocedores del culturismo en su momento decían que yo podía haber llegado.
Obviamente, creo que la parte mental fue lo que me ayudó. A mí, el culturismo me forjó el carácter. Yo tengo una forma de trabajo, tengo un método de, de trabajo en cuanto a mi preparación que, en el cual es fundamental la parte mental. Esto ya viene de prácticamente desde mi primer torneo, con todos los errores que cometí durante te diría, sí, los 10 años, los primeros 10 años, con todos los errores que cometí, lo que siempre tuve una gran conducta y una gran fortaleza mental para superar todos los obstáculos que tuve, porque no fue fácil mi carrera. No es que yo tuve una gran genética, que tomé 20 de estano y aumenté al toque 20 kilos enseguida, que tuve preparadores, que tuve un gran apoyo económico. Las cosas se fueron dando muy progresivamente y con muchos obstáculos que los tuve que superar gracias a la fortaleza que justamente me la dio el entrenamiento, el tener una vida ordenada, más allá de que yo soy un tipo que laburé 20 años en la noche, haciendo show, bailando en los boliches. Voy a decir, ¿cómo puede ser que un tipo que vive de joda aparentemente, si bien no lo hacía, puede llevar una carrera culturista a la par? Acostarte todos los días a las 9 de la mañana, hacer 3, 4, 5 shows por noche, 5 veces a la semana. Pero bueno, así y todo, yo me organicé de alguna manera para poder llevar una carrera bastante pareja. Yo creo que no tuve más de... Creo que lo máximo que estuve sin competir fueron 3 años. Eso fue lo máximo, entre el 94 y el 97. Y el último año, en el 96, 97, haciéndole preparación de un año para competir en el 97, cuando gané mi primer argentino. Entonces, como bien me preguntás, ¿se hace la diferencia para mantenerme en forma? Sí, porque también, más allá de algunos excesos que cometí, no estoy hablando en la parte química, que no fueron tantos, si bien tuve algunos excesos, por ejemplo, el uso de insulina, que no se lo recomiendo a nadie, el uso de clenbuterol, de grandes cantidades de clenbuterol, que no se la recomiendo a nadie, no lo volvería a hacer, de eso me arrepiento. Tuve algunos excesos, por ejemplo, con aumentos de pesos extremos. Yo, que competía con 99, 100 kilos, me iba a 118 kilos. Estaba 20 kilos pasado, algo inadmisible para un culturista serio. Más allá de estos errores que cometí, siempre estuve muy enfocado y de los pilares que me agarro para sostener esto de por vida, simplemente los pilares, en mi caso, y esto ya tengo que retroceder muchos años en mi vida, y creo que haber tenido una educación como la que tuve en mi infancia, y sobre todo en mi infancia y en mi primera adolescencia, y el ejemplo que yo absorbí desde mi familia, de lo que fue tanto por parte de mi padre y de mi madre, mis abuelos, la cultura del trabajo, del progreso, de los valores familiares, todo eso que uno obviamente inconscientemente lo absorbe prácticamente desde el nacimiento hasta que uno ya está formado como persona, me ha permitido, esos son los pilares que me han permitido llegar a los 55 años en una forma competitiva, creo que muy aceptable, y te repito, estando 20 años en un ambiente jodido, muy, muy jodido como es la noche, teniendo la droga acá, y viendo como muchos de mis compañeros cayeron justamente que han terminado muy mal, y como muchos culturistas también terminaron muy mal, no solamente con drogas sociales, sino como drogas entre comillas deportivas, como la nubaína o
o también incluso la cocaína, que muchos empezaron a usar cocaína y nubaína para un mejor rendimiento deportivo y terminaron con una vida arruinada. Creo que esos pilares que te da una formación, también creo que haber nacido en un pueblo grande o en una ciudad chica también ayuda mucho, son los que me han llegado me han hecho llegar hasta este momento en una condición en la que puedo aspirar a seguir compitiendo incluso a los 55 años por al menos 10 o 15 años más, tal vez más, y no estoy exagerando. Y cuando me preguntás qué suplementos, qué 3 suplementos naturales que no deben faltar, bueno, te lo hago muy simple. Aminoácidos, sobre todo en una persona como yo, que no soy de muy buen, que me cuesta mucho ingerir comidas, y en una persona como yo que hace entrenamientos intensos y muy largos, sobre todo porque me lleva mucho tiempo calentar por el tema de los tendones, rodillas, codos, y necesito mucho tiempo para entrenar, para poder hacer entrenamientos de alta intensidad, es fundamental un intra-workout, que yo me lo puedo armar con alguna bebida isotónica que tenga algunos carbohidratos, creatina y algunos aminoácidos. Yo, para que vos te des una idea, yo me preparo ese intra-workout. Si mi entrenamiento dura 2 horas y media, yo como 15-20 minutos antes de empezar a entrenar. Durante la primera hora no tomo prácticamente ni agua ni el intra-workout, y a partir de la mitad del entrenamiento, a la hora y cuarto, empiezo a tomar ese intraentrenamiento, que también lo considero un post-entrenamiento, porque al final todavía me queda y lo refuerzo con algunos aminoácidos. O sea que los más importantes serían los aminoácidos, la creatina y este intra-workout. Y después me preguntás, ¿qué 3 suplementos me guardaría si llega un apocalipsis? Que ojalá que no llegue, pero te repito, en los momentos que está viviendo el mundo, no descartemos que pueda pasar en cualquier momento y nos quedáramos casi sin nada para estoquearnos. Bueno, vos me estás hablando de suplemento, obviamente que te voy a decir que lo que me llevaría es comida, pero si es suplemento y si considerás que la proteína es un suplemento, me llevaría proteína, proteína y proteína. Esos serían los 3 suplementos que me llevaría ante una emergencia apocalíptica, que puede ser probablemente una catástrofe nuclear. Bueno, Deplot dice que los tipos que se mantienen son Stridon, Labrada, Benfato, Dexter. Bueno, con Stridon estuve cenando hace 1 mes y medio en Bangkok. Te cuento que él bajó mucho de peso. Ahí arreglé para hacer alguna videollamada, algún reportaje. Bajó mucho de peso. Gary no está como en las fotos que vos viste, en las últimas fotos. Él está pesando actualmente, estamos pesando lo mismo, 96. Dice, estamos pesando lo mismo, se reía. Me contó que llegó a pesar, te estoy hablando de un tipo que yo lo pesé, que pesaba, yo lo pesé, no me lo contaron. Yo lo pesé 137 kilos rayado. Está bien, 1,85 m, una estructura grande. Y yo lo pesé, no me lo contaron, 137 kilos rayado, la panza seca, los femorales rayados, una condición espectacular, una masa impresionante. 137 kilos, me contó que llegó a pesar 78 kilos. 7 años limpio, sin esteroides, estamos hablando de una persona 65 años aproximadamente. Ahora está haciendo una recuperación, empezó a recuperar peso, ya estaba pesando 97 kilos, ya se lo veía más armado, obviamente no es el Gary Stridon, pero el problema también que nosotros le pedimos también a un culturista que en algún momento pesó, por ejemplo, un tipo como Cutler, que en algún momento compitió con 125 kilos, nosotros pretendemos que Cutler esté con 125 kilos rayado toda la vida, hasta los 60 o 70 años. Si bien Cutler está en una forma espectacular para la edad que tiene, bueno, el tipo ya está retirado, sigue entrenando y se mantiene muy bien. Esto es como pedirle a un corredor
de 100 metros, por ejemplo, Usain Bolt, que bajó los 10 segundos, hizo un récord mundial, que el tipo a los 65 años, el tipo te corra los 100 metros en 10 segundos y medio. Obviamente que no va a pasar eso. Pero no sé por qué hay alguna razón que la gente, cuando ve un culturista, por ejemplo, que compitió con 1,80 m con 125 kilos, a los 30 años, lo ve a los 60 años, cuando el tipo ya, no te digo a los 60 años, a los 45 años, puede ser el caso, un caso paradigmático de Günther Scherkamp, un tipo de 1,85 m, que competía con unos 128, 130 kilos, y en pocos años, él obviamente dejó de competir, se retiró, puso un gimnasio más de funcional, ahí vi alguna foto, lo pueden buscar en internet, y el tipo debe estar pesando ahora 100 kilos, más o menos, sí, 100 kilos con una buena condición, pero es otra persona, es un tipo con un buen cuerpo para una persona que no sé, que tendrá casi 60 años, un poco más grande que yo, el tipo está impecable. Pero ¿qué pasa? Vos lo ves hoy a Günther Scherkamp y vos decís, uy, boludo, lo vi a Günther Scherkamp, está pesando 99 kilos, parece que está enfermo. Y el tipo está más saludable que el 99% de las personas de 60 años. Es el prejuicio que muchos tienen, tal vez en algún momento yo lo tuve, de pretender de que un culturista esté en la condición que gana en una Olimpia a los 30 años, esté en la misma condición o casi en la misma condición a los 70 años. Pero nunca le vamos a exigir a un corredor de 100 metros que bajó los 10 segundos que a los 70 años los corra, no te digo en 10, que los corra en 11 segundos. Obviamente que no lo va a hacer. Pero bueno, son esas cosas que tiene el culturismo. Dice Pablo Bolmar, si querés vivir el culturismo, primero andate a Venice. Mirá, Pablo, no sé si están así. Vos sabés que en los 90 sí. Pero ¿qué pasa? Todos los grandes culturistas que estaban en Venice Beach, alrededor de Gold Gym, de los 20 competidores de la Olimpia, 15 vivían en Venice o en Los Ángeles. Claro, estaba saturado de culturistas profesionales. Y ahí se empezaron a ir, cada uno se fue para Florida, otro se fue para Texas, otro se fue para Las Vegas, y eran los mejores en otro estado y los únicos. Por eso le fue también a muchos. Entonces, hoy en día ya no hay tantos culturistas como antes en Venice. Obvio, hay muchos, pero no es lo que fue en los 90. Hoy me llegó el resultado de las analíticas, todas las analíticas completas, patograma, testosterona. Voy a hacer un programa como mostrando lo que fueron las analíticas luego del descanso, que hice luego del TRT y del descanso. Después vamos a hacer otras analíticas cuando termine el ciclo de volumen, y al final vamos a hacer otras analíticas al final de la competición. La voy a graficar, la voy a poner en un gráfico, la voy a compartir en pantalla con ustedes y vamos a ver qué dicen los órganos después de una dieta y de prácticamente un año de suplementación. Creo que va a ser bastante interesante, al menos como forma referencial de lo que nos pasa por dentro cuando usamos esteroides, cuando no usamos, y cuando usamos esteroides y hacemos una dieta de competición. Creo que puede ser un programa muy interesante. Por lo pronto, en el primer programa voy a poner lo que tengo ahora. Vamos a hacer un repaso de lo que es la testosterona en sangre, lo que es el cortisol, etcétera, colesterol. Bueno, última. Standard Username. Un tipo que tiene un nombre, como te decía, Standard Username. Un tipo que tiene un nickname muy estándar. Bueno, Men Physique actuales del Olimpia, me aclara, estándar. Men Physique actuales del Olimpia podían pararse, bien el término pararse entre comillas está bien puesto, al lado de un Arnold o un Oliva en la Golden Age. Mira, yo creo que un Hendrickson, creo que se puede parar perfectamente al lado de Arnold y de Oliva. Incluso, y esto hay que pensarlo muy bien, yo creo que les ganaría, pero simplemente por un tema que son físicos más completos, obviamente, con 30, 40 años de evolución.
más terminados, otros tipos de entrenamiento. Pero obviamente, si tanto Oliva, Arnold, pero sobre todo Oliva, si hubiera suplementado y entrenado y hecho la dieta que hizo Hendrickson para ganar los Olympia que ganó, obviamente que tanto Arnold y te repito, sobre todo Oliva lo pasaría por encima a Hendrickson. Ahora, si vos lo trasladás al mejor Hendrickson, con el mejor Oliva y con el mejor Arnold, creo que sería una competencia muy interesante y con los parámetros actuales, creo, te diría que no tengo duda que ganaría Hendrickson. Y con los parámetros de los 70, ganaría Arnold porque Weider lo pondría Arnold. Pero para mí, en una virtual competencia imposible de hacer en los 70, el mejor Arnold, el mejor Oliva y el mejor Hendrickson, creo que saldría primero Oliva, segundo Arnold y tercero Hendrickson. Y con esta pregunta tan rara e interesante que me hizo el amigo Standard Username, me despido de todos ustedes y nos vemos muy pronto en un próximo video de Su pregunta no molesta. Mirá qué final que te hice.